Les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Fabián Polanco, es investigador, es periodista, es autor del libro Magia Pura y Total y vamos a platicar sobre el tema de la industria del teatro musical en nuestro país y vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué tanto el teatro musical ha reafirmado la identidad de nuestro país? Vamos a conocerlo. Aunque mucha gente no lo considera así y muchos no lo saben, el musical ha sido, el musical en México ha sido un género, pues que ha sido, al que han recurrido varios dramaturgos pues de gran trascendencia como Sergio Magaña, por ejemplo, para poder llevar la ideología y las políticas del país hacia este género para que la gente los conozca y pues se identifique tanto con lo que sucede en el país como con el mismo. En este caso, bueno, de hecho, la que se considera la primera comedia musical escenificada en la Ciudad de México, que no lo es, fue la segunda, fue en 1953. Yo Colón con Mario Moreno Cantinflas, que es con la que se inaugura el Teatro de los Insurgentes, pues es una revisión acerca de todo lo que sucedía en el país en ese entonces, teniendo pues una figura popular y de gran trascendencia como lo era Mario Moreno Cantinflas, como eje principal para narrarlas. Después Sergio Magaña, como te comentaba, hizo una comedia musical que se llamó Rentas Congeladas, que de hecho se escenificaron hace un par de años aquí de nuevo en la Ciudad de México, en la que se hablaba acerca de todo el conflicto de vivienda que sucedía en ese entonces y que sigue ocurriendo en nuestra ciudad. Por allá de 1996, 96, 94 más o menos, la India María hace lo propio con una comedia musical que se llama México Canta y Aguanta, en donde pues también se hace un recorrido por la situación política, social que existía en el país en ese entonces, escenificada en el Teatro Blanquita en su momento. Y pues el recurrente más inmediato y más contemporáneo para nosotros, pues es Aventurera, que es un musical que, bueno, antes de Aventurera, un par de años antes, en el 94, se lleva a escena también una versión musical de Cada quien su vida, realizada por Víctor Hugo Rascón Banda, en donde también se toma esta puesta en escena de cámara adaptada al musical y pues en donde se hace también un recorrido por toda la situación social y política del país. Y ahí es donde nos damos un brinquito al 97 con Carmen Salinas, que es cuando se estrena Aventurera, pues que a final de cuentas es en su momento, pues era el lugar y el punto para escuchar la opinión política y social de la nación en voz de Carmen Salinas, que realizaba este sketch político en donde caían, donde más bien el que no caía resbalaba y pues se comentaba todo esto. Vamos, el musical puede asumirse y recurrirse como un género para poder expresar y dar a conocer las opiniones y las necesidades de un pueblo. Considera a Yo Colón, espectáculo montado en 1953 y protagonizado por Mario Moreno Cantinflas, como la primera influencia de teatro musical en nuestro país. Sin embargo, este libro nos habla de 1952, en donde hubo una puesta en escena previa en el Teatro Pardavé que se llamó Ni Fu Ni Fa. Vamos a conocer más de esta historia y también, pues, cómo ha crecido el teatro musical desde su origen hasta nuestros días. Bueno, mira, este primer intento que se hace por traer al país teatro musical,
lo realiza en el año de 1952, un año antes de Yo Colón, Edmundo Mendoza, que era un actor, productor, director, compositor, todo, era un todólogo el hombre dentro del teatro, y en ese año, en el 52, estrena una comedia musical con el formato de Broadway que se llamó Ni Fu Ni Fa. Esta obra se montó en el Teatro Pardavé, que ya no existe, y estuvieron en el elenco, pues Edmundo Mendoza, Armando Pascual, Rosenda Monteros, entre otros. La dirección, pues fue también una conjunción entre ellos. Fue una comedia musical que duró solamente unas pocas semanas en cartelera porque la gente pues no entendía este tipo de proyectos. Y bueno, y comparado, por ejemplo, de manera inmediata con Yo Colón, Yo Colón era una revista musical, Brenda. ¿Qué diferencia es? Que Ni Fu Ni Fa fue una obra a la que se le escribieron las letras, la música, la historia, todo. Y Yo Colón, pues era una serie de cuadros musicales que se montaron en alusión al tema principal de la obra, que era hablar acerca del descubrimiento de América. Pero estamos hablando de un género distinto, la revista, al musical. Y bueno, hoy día, en comparación con Yo Colón, con toda esta ola de musicales que hemos podido ver en la ciudad, en el país, pues estamos hablando de la hormiguita al lado del grano de arena, porque pues es un género que se ha transformado mucho en cuanto a la incursión de grandes escenografías, interpretaciones más fuertes en cuanto a la música, en cuanto a la interpretación, a la coreografía. Vamos, era un proyecto experimental lo que se hacía en ese entonces dentro del teatro musical, dentro de la comedia musical. Ahora pues sumado a grandes producciones, te repito, con escenografías, atrezos, cosas que incluso salen del piso. Vamos, ha habido un desarrollo tremendo en más de 60 años que ha tenido el teatro musical aquí en la ciudad. Vámonos con nuestra sección ¿Verdad o mentira? En muchas ocasiones se ha cuestionado al teatro musical por considerarlo laxo o que profundiza a pocas veces en problemáticas sociales, culturales importantes. ¿Es verdad que el teatro musical sea laxo? ¿Verdad o mentira? Es que es una cuestión muy fuerte que más que nada va relacionada, pues, como lo comentas, con el clasismo, con la homofobia, con todo, porque tú como hombre no puedes decir que te gusta el musical, porque, ay, no, mira, es que seguramente le gustan porque es gay, porque nada más se la pasan cantando, bailando, o, ay, no, yo no voy a ver musicales porque qué flojera, nada más están cantando. Y a final de cuentas, pues es un género muy muy importante, muy fuerte, porque como lo comentábamos hace un momento, Brenda, pues es el trabajo, la conjunción del trabajo de cientos y decenas de personas para poder crear una ilusión, para poder crear justamente esta magia pura y total que tiene el teatro musical. El género puede hacer que conozcamos piezas de la literatura universal como El Quijote de la Mancha. Puedes conocer la situación de un país, como lo comentamos hace un momento, con rentas congeladas. Eh, mm, mm, son, son géneros, es un género muy especial que bien merece la oportunidad. De hecho, fíjate que una obra también muy importante dentro de la cronología de teatro musical se escenificó hace algunos años
que fue el trabajo de Domínguez con Regina, que fue una versión para teatro del Grito de Independencia. O sea, imagínate poder ver en escena al padre Hidalgo y a Ignacio Allende cantando Libertad antes de que los fusilen, ver a Josefa Ortiz de Domínguez. O sea, esto en pocas palabras y es la respuesta y la prueba de que el musical puede ser un género que, que abra mentes, que abra espacios, que abra, que abra la posibilidad de expresarse y de que la gente diga, pues vamos a ver un musical. O sea, a mí me gustaría mucho que en México sucediera como en Broadway o en Londres, en otros países, en donde los musicales se escenifican así como si fuera polvorín por todos lados, y que la gente los conozca y los acepte. No sé, es un género complicado, es un género complicado, es una ideología pues muy difícil de romper, pero vale mucho la pena. En estos más de 60 años de existencia del teatro musical en México, ¿quiénes han sido las figuras más icónicas y más representativas y también cuáles han sido estas historias que han enamorado al imaginario colectivo? Vamos a conocerlas. En primera instancia, y aunque te repito que no, muchos no lo recuerdan, pues Edmundo Mendoza por atreverse y ser el primero en traer este género al país. En segunda instancia, pues está el trabajo también que realizó Luis Anselmo y Luis de Llano Palmer, René Anselmo, perdóname, y Luis de Llano Palmer, que fueron los primeros productores de teatro musical aquí en el país. Fueron los primeros en traer producciones norteamericanas con producción mexicana a la ciudad. Después pues tenemos a Manolo Fábregas, que también se encarga de traer títulos pues que en ese entonces jamás imaginamos presenciar, pues como Violinista en el Tejado, El Hombre de la Mancha, El Diluvio que Viene, muchas puestas impactantes e imponentes e importantes dentro de la historia teatral mexicana. Después pues tenemos a Silvia Pinal, que se atreve a incursionar en la producción de teatro musical y protagonizar también sus propias obras, trayendo títulos pues en su momento muy espectaculares como Maine, ¿Qué tal Dolly?, Gypsy. Tenemos también pues el trabajo de Julissa en la década del 70, que ella pues es la encargada de traer teatro musical para jóvenes, porque hasta antes de Vaselina en 1973, pues las comedias musicales que se escenificaban aquí en la ciudad, pues eran pues para adultos, eran historias de gente mayor, pero ella en el 73 incursiona dentro del teatro musical juvenil y pues trae Vaselina, Show de Terror de Rocky, Pippin, trae también José el Soñador, varias puestas juveniles. Después de Julissa, pues ya tenemos la aparición pues del trabajo que realizan Morris Gilbert, Federico González Compeán, y a través de la empresa Ocesa, pues que traen al país producciones que en la vida imaginamos poder ver con la misma espectacularidad que como sucede en el extranjero, en Nueva York o en Londres, que jamás imaginamos poder ver aquí la espectacularidad del Fantasma de la Ópera, Los Miserables, La Bella y la Bestia, pues un sinfín de puestas que hemos podido ver gracias al trabajo de ellos. También Alejandro Gou, lo que está haciendo recientemente, Gerardo Quirós, que son Tina Galindo también, que están sumando y uniendo fuerzas
para poder presentar teatro musical digno y de gran espectacularidad aquí en el país, que de hecho hoy día también pues está atravesando al igual que todos nosotros y que todo el planeta, por una pausa y una pequeña noqueadita que nos dio el COVID a todo el mundo, pues ellos esperan más adelante poder traer y devolver ese glamour que ha tenido el teatro musical aquí en la ciudad. Y pues tenemos los títulos clásicos, ¿no? Por ejemplo, el ver y escuchar a Manolo Fábregas cantar Si yo fuera rico en Violinista en el Tejado, ver a Claudio Brook interpretando a Cervantes en El Hombre de la Mancha, Silvia Pinal haciendo Maine, son Héctor Bonilla, por ejemplo, que se consagró dentro del musical Haciendo el Diluvio que Viene, que fue la primer comedia musical que duró años en cartelera en ese entonces, realizando una temporada de 3 años, de 3 años y cachito en cartelera con funciones de martes a domingo, escuchar teatro juvenil para la chaviza, por como se diga por ahí, con Vaselina, con Julisa, perdón, trayendo Vaselina, justo dentro de las variantes que tuvo esta puesta aquí en el país, pues la más entrañable para todas, pues es la que se hizo en el 84 con Timbiriche, que pues era el grupo juvenil infantil en ese entonces, y pues fue una temporada tremenda. Una presencia también que igual y es desconocida dentro del género es la de Chespirito, que en el 85 hace una versión de Pinocho, la bautiza como Títere, y pues es un musical en su momento que la crítica llega a comparar con El Hombre de la Mancha justo, y con El Violinista en el Tejado y con El Diluvio, por la espectacularidad de la obra. Carmen Salinas, repito, con Aventurera, que pues es una temporada que dura más de 17 años en cartelera. Es un recorrido tremendo, te digo, pues son puestas desde el 52 al 2018, estamos hablando de 543 producciones, Brenda, y pues el trabajo de centenas y centenas de personas.